Bueno, muy buenas noches para ustedes. Sí, bienvenidos a este espacio, CIPAS de la tarea 3, ejercicio 3. Entonces, brevemente voy a saludar a los compañeros que están presentes en el momento. ¿Listo? Entonces, doy un saludo de bienvenida a Jorge Iván, a John, Oyer, Oscar Mauricio y Miguel Esteban. Entonces, bienvenidos, espero se encuentren muy bien. El objetivo del espacio de hoy de acompañamiento es podernos centrar acerca de la función de distribución de probabilidad, específicamente denominada función exponencial. Entonces, para poder hacer el desarrollo, ya inicié la grabación. Lo que vamos a hacer nosotros en estos momentos es a colocar una presentación, un PowerPoint, que nos permita empezar a recordar ¿sí? Lo que se hizo en la sesión anterior con el otro tutor del curso de probabilidad, donde se trabajó la distribución de Poisson, que fue la primera distribución de variable continua que ustedes trabajaron. Recordemos que hace 15 días trabajamos en la función de distribución de variable discreta, que fue la binomial, que yo les estuve acompañando. Hoy vamos a trabajar otra de las continuas, repito, que ya se trabajó la de Poisson, nos vamos ahora para la exponencial. El objetivo es que dentro de 8 días se haga el último CIPAS alrededor de la distribución normal, que es una de las más importantes que tenemos en el campo de la inferencia estadística, ¿sí? En el campo de la probabilidad. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación. Quiero dejar muy claro que el objetivo de la presentación es también dejar un discurso escrito sobre esas ideas potentes, esas ideas que nos tienen que quedar claras acerca de lo que es una función de distribución de probabilidad continua y específicamente la distribución de probabilidad en una situación exponencial. Entonces, vamos a ver la herramienta. Voy a apagar en estos momentos mi imagen, pues para que pueda mejorar la calidad de mi conectividad con ustedes. Bueno, les voy a compartir en estos momentos, sí, en pantalla, listo. Entonces aquí tenemos nuestra presentación. ¿Serían tan amables si me comentan si se ve la presentación? Sí, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, voy a guardar aquí un PDF para que nosotros podamos hacer como un ejercicio escritural. Listo, y podamos trabajar con un poquitico más de comodidad. Bueno, entonces, ante cualquier inquietud, ante cualquier pregunta, ustedes con toda tranquilidad, por favor, activan su audio. Todos tienen esta posibilidad activada. Bueno, ¿quién les habla? Freddy Rodríguez Pérez, ¿sí? Hoy vamos a hablar nosotros acerca de la distribución de exponencial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a dar una revisión a algunos elementos que estoy seguro que trabajaron con el tutor hace 8 días antes de hablar de la distribución de Poisson. Pero ¿por qué considero importante referir estos elementos? Primero para que ustedes entiendan cuál es el significado de la distribución de probabilidad, porque es posible generar una distribución de probabilidad en variable aleatoria continua, porque hablamos de una función de densidad. Luego, si entraremos a la exponencial, revisaremos la función de densidad exponencial para que ustedes comprendan de dónde sale y miraremos unos ejemplos para cerrar con los de su tarea. Bueno, entonces, primero que todo, ¿qué es una distribución de probabilidad en variable continua? Entonces pasa lo siguiente. Recordemos nosotros que la variable continua, ¿sí? Lo que nos da a nosotros pie para hablar de ella, ¿sí? Es situaciones donde la variable toma infinitos valores, esto es muy importante, infinitos valores distintos en un subconjunto cualquiera de la recta real. Obviamente nos vamos a dar cuenta de que son positivos. Entonces, ¿aquí qué ocurre?
No pasa como la que trabajamos hace 15 días, que fue la variable discreta, que tenía valores enteros contables, sino acá puede tomar infinitos valores. Y vamos a ver que esos infinitos valores en esencia van a ser en intervalos. Entonces, cuando nosotros vamos a intentar entender cómo se comporta una distribución de probabilidad en variables continuas, por ejemplo, el tiempo me genera una variable continua. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de 5.7 segundos, puedo hablar de 8.23 minutos, ¿sí? Es decir, es más fácil si establecemos nosotros un intervalo. A eso referimos con variable aleatoria continua. Ahora, en este caso, me permito leer, resulta necesario agrupar los valores de la variable en intervalos que sean exhaustivos y además sean mutuamente excluyentes. Es decir, cuando vayamos a intentar buscar la probabilidad, lo vamos a hacer en un conjunto de números reales que lógicamente, cuando yo hablo de la recta, hablo como su expresión intervalo. Y no puede ocurrir que mi intervalo esté relacionado con otro, tiene que ser independiente, tiene que ser claro, ¿no es cierto? Tengo que saber dónde empieza, dónde termina, y eso le da una consideración de excluyente. Entonces, a cada uno de los intervalos voy a, por ejemplo, aprovechar acá mi dibujo. ¿Qué tal si en mi dibujo yo digo, bueno, yo quiero hallar la probabilidad, ¿sí? En un intervalo como este, una determinada probabilidad. Voy a arreglar acá. Si yo quiero hallar aquí una probabilidad en un intervalo, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Entonces, a ese intervalo nosotros le vamos a asignar una probabilidad y la vamos a representar gráficamente. Entonces, lo que podemos ver acá, todas estas barritas, ¿sí? Esta unión de barras verticales, recuerden que aprendimos en estadística descriptiva que se llama un histograma. Entonces, ¿qué ocurre en este histograma? Que cada una de estas barritas tiene una altura, obviamente, que nosotros llamaremos H en el eje de las ordenadas, o sea, donde tenemos el f de x. Y en este histograma, el área de cada rectángulo, ojo, el que yo tome, ejemplo este, ¿sí? Si yo tomo este rectángulo, entonces el área del rectángulo que tiene por base un intervalo específico, aquí por ejemplo este, será la probabilidad de que la variable tome valores en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo que lo dejemos claro porque esto va a justificar de por qué aparece algo que llamamos la densidad en la función, densidad de distribución. Y también les va a dejar claro a ustedes por qué usamos la integral, que ustedes lo vieron en su curso de cálculo integral. Entonces, repito, en este histograma y que podamos ver acá la representación de los rectángulos, el área de cada rectángulo, importante, el área de cada rectángulo que tiene por base un intervalo específico de probabilidad, será la probabilidad de que la variable tome valor en ese intervalo. Entonces, claro, si yo sumo todos los sucesos, todas las probabilidades, pues eso me va a dar 1, por un lado. Y por otro lado, des en cuenta ustedes que los rectángulos están en el primer cuadrante, en el lado positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber unas propiedades que ya las voy a aclarar, pero antes de eso quiero que entiendan qué es función de densidad. Porque nosotros trabajamos, ojo, dos cosas diferentes. Una cosa es la función de distribución de probabilidad y otra cosa es la función de densidad y la probabilidad misma. Entonces, por eso estoy tratando de intentar aclarar estos dos conceptos. No lo quise hacer sobre una simple explicación gráfica, sino quise dejar elementos textuales para que ustedes posteriormente lo revisen. Dice, al aumentar el número de observaciones e intervalos, entonces devolvámonos al gráfico. Si yo aumento este número de rectángulos, al hacer la amplitud de los mismos cada vez más pequeña, o sea, al tomar rectángulos más angostos, pues todos entendemos que ¿qué ocurre? Pues yo voy a tener, ¿no es cierto?, áreas mucho más precisas. Dice, resultará que en el límite el perfil de ese histograma será el de una línea continua bajo la cual se encierra toda la masa de probabilidad. A esta línea continua que nos da las ordenadas del histograma, límite, se le llama función de densidad de una variable aleatoria continua. Ojo, se llama función de densidad.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos estos rectangulitos, recordemos nosotros otra vez que el área de un rectángulo, ¿m? Que tiene por base un intervalo específico, es la probabilidad de que la variable tome valores en ese intervalo. O sea, yo saco el área, el valor del área es la probabilidad de que caiga en ese intervalo, ese que he marcado acá. Si yo hago el intervalo más pequeñito, ¿sí? Si hago que esta amplitud sea muy chiquita, tienda a cero, obviamente esto me da un límite. Y recordemos que eso me lleva a la noción de integral. Entonces lo que dice acá es que el perfil de este histograma, de esta figurita, sí, de esta representación de estadística, cada vez más pequeña, dice acá, el perfil será el de una línea continua bajo la cual se encierra toda la masa de probabilidad. Y a esta línea es lo que nosotros le llamamos la función de densidad. O sea, usted me ve un rectángulo, pero si usted me lo hace muy angosto, usted va a decir, eso es una línea, pero realmente no es una línea. Sigue siendo un rectángulo muy angosto. Y a esta línea continua, o mejor, a este rectángulo muy angosto, ¿sí? Es un histograma límite, se le llama función de densidad de una variable aleatoria continua. Ahora, a esta función, ojo, no me da la probabilidad, no, me da las densidades de probabilidad. O sea, cuando yo hago esto muy angostico, ¿sí? Y al momento de hacerlo tan angosto, perdón, rayo acá, al momento de hacerlo angosto, me da casi que una barrita, digo, es una línea, no debo recordar que es un rectángulo muy angosto, a eso me da a mí las densidades de probabilidad. Ahora, si yo ya entiendo que a eso le llamo la función de densidad, ojo, esto no me da la probabilidad. La probabilidad, ¿dónde las voy a sacar? Dice, las densidades de probabilidad, si bien será el área bajo esa función, es igual a la unidad. Claro, si yo hallo el área bajo todo esto, estoy sumando las probabilidades de todos los posibles sucesos, pues eso me tiene que dar uno, ¿no? Dice, las densidades de probabilidad se interpretan, por tanto, como los límites a los que tienden las frecuencias vistas en la estadística descriptiva. Es decir, lo que hacemos nosotros es calcular todas estas densidades, ¿sí? ¿Qué es? Son las áreas de los rectángulos muy angosticos y lo que vamos a hacer es a calcular el límite de esa sumatoria cuando este ancho se vuelva muy pequeñito, muy cercano a cero. Y eso sí nos va a dar a nosotros el valor de la probabilidad. Ahora, la función de densidad de cualquier variable aleatoria continua, y eso lo vieron cuando trabajaron la anterior, debe satisfacer las siguientes propiedades. Entonces me devuelvo. Recuerden, aquí estoy hablando de la función de densidad. Mírenla acá. La función de densidad es hablar de estos rectangulitos. Entonces, primero, observen que está, ¿sí? Por encima del eje X, el Y. O sea que, ¿qué quiere decir? Que la densidad, el valor de densidad, que es de lo que hemos hablado, tiene que ser un valor positivo. Está por encima del eje X. Esa es la primera condición. La segunda condición, obviamente esa se aplica mayor o igual a cero cuando yo vengo de menos infinito a más infinito, obviamente, de izquierda a derecha. La segunda, que si yo integro, es decir, si yo hallo el área bajo la curva, o mejor, yo hago el límite cuando el ancho de la barra de densidad de probabilidad tiende a cero, desde un límite inferior hasta un límite superior, que sería de dónde a dónde, de menos infinito a infinito, pues esa área, ¿cuánto me tiene que dar? 1. ¿Listo? ¿Y por qué 1? Pues porque son todos los eventos que son probables dentro de este espacio y la suma de las probabilidades de todos los eventos posibles, pues me tiene que dar a mí 1. Eso es lo que me dicen que debe cumplir una función de densidad de probabilidad. Pero vuelvo si les repito a ustedes, la función de densidad no me da la probabilidad. O sea, yo aquí no puedo decir, ay, es que la probabilidad es la altura del rectángulo. No, esa no es la probabilidad. Eso me está dando a mí la idea de densidad de probabilidad. ¿Sí? Para yo hallar la probabilidad, ¿sí? De esta densidad de probabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces acá nos dice, este cálculo se llevará a cabo integrando f de x. O sea que vamos a integrar a la densidad de probabilidad, que recuerden es esta curva,
que me asocia un área bajo ella, dice, para el intervalo de valores considerados, que claro, de manera general es de menos infinito a más infinito que nos debe dar uno. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, interés en saber, ¿sí? La probabilidad de que un estudiante pase entre 3 y 6 materias, pues obviamente me están dando a mí un intervalo. Entonces, ¿qué me dice acá? Que la probabilidad es el área bajo la curva, ¿no es cierto? ¿Será qué cosa? El límite entre el extremo inferior y el extremo superior del área encerrada entre la curva y el eje X. ¿Qué quiere la curva? La función de densidad. ¿Listo? Entonces dice acá, la probabilidad en una variable continua, aleatoria, entre el valor A y B, siendo igual a los extremos, es la integral desde A hasta B de f de x, donde f de x, ¿quién es? La densidad de probabilidad. ¿Mm? O geométricamente, ¿sí? Va a ser la altura. Y recuerden que el de x es la base. Entonces, a eso nos referimos acá. Gráficamente, ¿esto qué es? Obsérvenlo aquí, por ejemplo. Vean, si yo quiero hallar la probabilidad de que una variable aleatoria continua x tome un valor entre a o igual a mayor que a o igual a y menor que b igual a b, ¿eso qué será? Será la integral desde a hasta b, ¿de qué? De f de x, o sea, de la función de densidad de probabilidad de x, donde x sabemos que es allá en el cálculo, el diferencial de x en lo geométrico es el ancho de la base del rectángulo, que aquí estamos diciendo que tiende a ser muy pequeñito, por eso hablo del diferencial. Entonces, en cualquier distribución de probabilidad continua, ¿listo? La probabilidad se calcula en un intervalo dado como la integral entre ese intervalo de la función densidad por el diferencial x. En cualquier caso, sea la distribución de probabilidad normal, se aplica igual. ¿Qué es lo que va a cambiar en todos los casos? Entonces, para que ustedes lo tengan presente y ahorita lo van a ver. Esto es lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo se comporta la función densidad de probabilidad, ¿sí? Esa es la que va a cambiar. Una cosa es en la exponencial, otra cosa es, por ejemplo, en la normal. Eso es lo que les va a cambiar. Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta que en una variable aleatoria continua, si yo evalúo la integral en un mismo punto, pues en un mismo valor, eso me va a dar cero. Entonces, acordémonos un poquito del cálculo integral. Si yo hallo la integral de a hasta a, pues no tengo área, por eso me da cero. Y usted dirá, pero pues geométricamente lo entendemos. ¿A qué refiere eso? Eso me refiere a lo siguiente. ¿Mm? Ojo a esto. Es claro que la función de densidad de una variable aleatoria continua, ojo, no da directamente la probabilidad. No me la da. Me da que las densidades de probabilidad. Lo que me da a mí la probabilidad es la integral. Ahora dice, me permito leer, por lo que la situación de un determinado valor en la misma no proporciona la probabilidad de que la variable tome ese valor. Esta probabilidad siempre es igual a cero. Por ejemplo, si yo pregunto en un modelo exponencial la probabilidad cuando, ahorita vamos a ver el parámetro de tiempo sea 8, pues la probabilidad me da cero. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en este tipo de densidades frente a variables aleatorias continuas, en un valor específico único, pues el área bajo la curva es cero sobre un único valor. Por eso siempre tenemos que tener nosotros intervalos. Entonces, siempre que a ustedes les pregunten, como dice aquí, la probabilidad de la variable continua, ¿m? Entre el intervalo a menor o igual que x menor o igual que b, o en otras palabras, x mayor que a o igual a a, pero menor que b igual a b. Ojo, es equivalente a que ustedes les preguntaran que x es mayor o igual que a, pero menor que b, o mayor que a, pero menor o igual que b, o que x esté entre a y b. En todos los casos, ustedes lo que hacen es, en general, para estos modelos, hallar qué cosa,
la integral entre A y B. Porque repito, si ustedes incluyen un extremo o el otro o los dos, el área en cada una de esas tres condiciones es cero. Por tanto, basta que ustedes lo interpreten como la integral entre A y B. ¿Mm? Ahí no nos va a afectar. Ahora, ¿qué decimos nosotros en general? En general nosotros decimos que la función, ¿sí?, de distribución para una variable aleatoria continua, ¿sí?, está asociada obviamente a la probabilidad para un valor x menor o igual que x. Y estamos viendo que sería ¿qué? Pues la integral desde menos infinito hasta x. Entonces, cuando me dicen a mí, hay usted la probabilidad, ¿sí?, de que ocurra un daño de una máquina en 4 horas, pues yo que debo ser y debo tener la capacidad de interpretar que voy a hallar la probabilidad de que se dañe en menos de 4 horas o hasta 4 horas, ¿sí? A eso refiere esta situación, a que usted necesariamente tiene que darlo a un intervalo, no lo puede hacer en las 4 horas. Por eso, de manera genérica, nosotros decimos que es la integral desde el menos infinito hasta el valor que me piden de f de t de t. ¿Por qué usamos ese f de t de t? Para que ustedes sustituyan x por t y obviamente no se confundan con ese límite superior. ¿Mm? Así como vimos hace 15 días con la discreta en la binomial, en la normal pasa lo mismo. Es decir, esas funciones de distribución que nos dan a nosotros, nos dan la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores iguales o inferiores al número real. Es decir, la probabilidad acumulada. Entonces, esto de acá es la clave. Lo voy a subrayar acá. Ustedes siempre me van a estar hablando en este tipo de modelos de distribución de probabilidad acumulada. Entonces, la probabilidad de que la máquina se dañe al cabo de 4 horas, yo lo que le doy a ustedes es la probabilidad de que se dañe entre, ¿sí?, entre, hablando de la condición tiempo, 0 y 4 horas, ¿sí? Siempre hablamos de probabilidad acumulada. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un intervalo en la variable continua. Bueno, entonces ya con estos elementos, uno, entendiendo qué es eso de una variable continua, entendiendo que lo que se forma es una función de densidad, que esa función de densidad cumple dos propiedades y que para hallar la probabilidad lo que integramos es en un intervalo esa función de densidad, ¿listo?, que tiene una interpretación gráfica y que finalmente nos está diciendo que cuando calcula esa probabilidad no se calcula nunca un valor específico, siempre es en un intervalo. Y que cuando usted quiere dar esa probabilidad en un valor específico, lo que usted hace es hallar la integral desde el menos infinito a ese valor específico. Por tanto, lo que usted siempre referencia en los modelos de distribución de variable aleatoria continua es ¿qué cosa? Probabilidad acumulada. Ya sea en un intervalo, ¿sí?, o en valores iguales o inferiores a un valor específico, en este caso, a un número real X, que nosotros le llamamos el límite superior de integración. Bueno, acá hay algunas propiedades, perdón, de esta función de probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, cuando a mí me piden la probabilidad de la variable aleatoria continua tome el valor X, pues ya sabemos que es cero en un valor específico. ¿Por qué? Porque es que siempre tenemos que hablar de acumulada, nunca un valor específico. Ahora, si les piden, ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina se dañe para un tiempo menor de 8 horas? Ah, pues ¿eso qué es? Es la probabilidad de que lo haga menor o igual que 8, porque es probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Coger la función de probabilidad y evaluarla en 8. Eso es todo. Recuerden que la función es la integral. Ahora, que les piden, halle la probabilidad de que una máquina se dañe entre 3 y 6 horas. Me pueden preguntar a mí, entre 3 y 6, entre 3 igual a 3 o 6 o menor o igual a 6, no importa si me incluyen o no me incluyen a mí los extremos. Lo que sé es que es en el intervalo 3 y 6. Y como es una probabilidad acumulada, pues es evaluar la integral. Pero si yo evalúo una integral definida, pues es aplicar la regla de Barrow.
Acordémonos del cálculo integral. Es hallar la función de probabilidad, evaluarla en el superior y restarle el inferior. ¿Listo? Bueno, ahora sí, la que nos preocupa el de hoy, la exponencial. Entonces, primero entendamos qué es eso de la distribución exponencial. Entonces, este es un tipo de distribución para situaciones en las cuales la variable aleatoria x toma, ¿no es cierto?, valores dentro de un intervalo de números reales, que obviamente dependiendo del contexto, pues tendrán un sentido para nosotros. Dice que la variable aleatoria x se distribuye en un modelo exponencial de parámetro beta. Entonces ya aquí nos empezaron a decir algo importante. Hay un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro se llama beta. Entonces, ¿cuándo se aplica ese parámetro? ¿Listo? Entonces dice, cuando su función de densidad, entonces, ojo, la curvita, los rectángulos bajo la curvita, la función de densidad se expresa de la manera en que está acá. Mire cómo se expresa la función de densidad. Perdón, vuelvo y lo subrayo. Cuando la función de densidad se expresa de la siguiente manera. F de x es 1 sobre beta, siendo beta un parámetro, e Euler elevado a la menos x beta. Esta condición, esta que está aquí, que estoy subrayando en color verde, nos está diciendo que es una distribución donde hay un modelo exponencial. Recuerden ustedes que Euler es una función, ¿sí?, trascendente de tipo exponencial y ella, recordemos nosotros, es, ¿sí?, en esencia, e a la x, acordémonos por allá de nuestro curso de cálculo inicial, ¿sí? La función e a la x es creciente de izquierda a derecha. Pero resulta que aquí tiene un exponente de la forma menos x sobre b, donde x es la variable aleatoria. Eso va a hacer que no sea creciente, ahorita vamos a ver, nos va a volver una decreciente. ¿Por qué? Por ese exponencial. Y dice que esto va a ocurrir para x mayores que 0, o sea que este modelo necesariamente es para variable aleatoria que toma valor positivo y para beta parámetro positivo. Dice que para cualquier valor diferente vale 0. Ya, o sea que cuando vale 0, ¿qué quiere decir? Pues que la función va a salir del origen. Entonces, aquí, si nosotros vemos, ¿sí? Vea que puede tomar el valor 0. Desde ahí va a arrancar. ¿Listo? Desde este eje Y, eje origen, de ahí va a arrancar. Listo. Como notación abreviada, entonces todas las distribuciones de probabilidad tienen una forma de abreviarse. Entonces, cuando ustedes estén trabajando esta condición, ustedes dicen X, la variable aleatoria, ¿sí? Ese simbolito, ese, como ese moñito, que en geometría, por ejemplo, se llama semejanza, entonces decimos nosotros que se asocia a una exponencial con parámetro ¿qué? Con parámetro beta. Ahorita vamos a ver quién es el parámetro beta. ¿Sí? Decimos a eso se asocia. Entonces, quiero que tengan en cuenta que la distribución exponencial responde para situaciones de tipo función exponente con un, noten ustedes, ¿sí?, allá desde la potenciación, un exponente negativo. Solo aplica para mayores que 0. Listo. Aquí hay algo informativo por si ustedes de pronto lo asocian en algún texto, y es que esta función está muy relacionada con la gama, con la Poisson, ¿sí? Y hay una distribución que se llama la de Erlang, donde es un caso específico, ¿sí? Es manera informativa que lo expreso. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos la distribución de Poisson, aquí dejé, lo dejé porque ustedes la vieron hace 8 días, la distribución del tiempo se espera hasta la ocurrencia de un suceso de Poisson o el tiempo transcurrido entre la presentación de sucesos consecutivos de Poisson o Poisson y la duración de vida de cierto elemento, una máquina, una pieza. En este caso, el interés está en el tiempo que transcurre hasta que se produce el fallo o la avería. Entonces, voy ahí, ¿sí? Normalmente, este tipo de modelos, me voy a adelantar un poquitico acá, acá. ¿Sí? ¿Cuándo lo usamos? Que yo creo que eso es lo que ustedes dicen, bueno, en nuestro curso de probabilidad me enseñaron una cantidad de distribuciones, pero yo ¿cuándo utilizo eso? Entonces, para los ingenieros de cualquier característica, industrial,
¿sí? Metalmecánico, agrónomo, civil, mecatrónico, ¿sí? Cualquiera. Es muy importante conocer el tiempo en que se puede presentar el daño de un objeto, el daño de un proceso, la vida útil de un objeto. Entonces, cuando ustedes tengan que enfrentar situaciones de probabilidad asociadas a tiempos de qué, miren acá, de vida o duración de un equipo o un componente, entonces, ¿qué ocurre? Ahí ustedes pueden utilizar la distribución exponencial. Usted dirá, pero ¿cómo? Les voy a dar un ejemplo. Una pila. Cuando ustedes usan una pila, ustedes la conectan, ustedes automáticamente se dan cuenta de que, bueno, la respuesta de la carga, del voltaje que entrega, llamémoslo en un electrodoméstico, pues funciona muy bien, ¿no es cierto? Funciona muy bien. Usted ve que ese voltaje que se entrega, esa energía que se entrega, hace que la vida útil sea fabulosa. Pero luego llega un momento donde esa carga, esa cantidad de energía que entrega mi pila, mi fuente, ¿sí? Hace que empiece a disminuir. ¿Sigue teniendo carga? Sí. ¿La pila sigue entregando voltaje? Sí. Pero ya entrega muy poquitico. Entonces, hagan de cuenta una curva que sube mucho y luego empieza a bajar suavemente, pero luego baja rapidísimo. Entonces nosotros decimos, no, ya se está acabando la carga. Usted no dice se acabó, usted dice se está acabando, porque usted ve que le llega energía, pero muy poquita. Eso es un modelo exponencial. Entonces, cuando usted tiene una situación de esas en su vida profesional, y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que, voy a un ejemplo coloquial, mi pila, ¿m? Que tiene un promedio de vida, voy a decir algo de 8 horas. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad que entre 6 y 7 horas empiece a fallar, ¿sí? Pues este modelo se va a acomodar perfectamente. Por eso sirve para vida o duración de equipos o componentes. Y a eso es lo que le llaman fiabilidad y está la teoría de supervivencia, que los compañeros de ingeniería industrial más adelante lo van a ver. Cuando hablamos del tiempo hasta el fallo en equipos industriales, esta probabilidad es espectacular. Ingeniero industrial que se respete va a tener que evaluar vidas útiles, es decir, tiempos de fallo en máquinas. Y para eso, con toda la información que él toma, él puede establecer con un modelo exponencial en qué momento va a fallar. Tiempo de fallo en componentes electrónicos, ¿sí? Nos va a servir. Ahora, también sirve para los procesos. Ahí lo que se utiliza ya son unos modelos acomodados o ajustados de la distribución exponencial, que son los sistemas de colas. ¿M? Entonces, ¿qué es eso? Pues es el tiempo en que yo puedo hacer que un proceso sea atendido o sea demorado, ¿sí? O que se ejecute una determinada instrucción. También este modelo exponencial va a funcionar muy bien allí, pero tiene algunas adecuaciones. Ahorita estamos viendo el básico. Bueno, me devuelvo. Entonces les decía a ustedes que tiene una distribución muy fuerte con la de Poisson, ¿sí? Y me voy a su representación gráfica. Miren, la distribución de probabilidad exponencial, como les decía, tiene una forma, observen, en este caso, ¿sí? Porque ella desciende, porque es descendente. Ella es descendente porque a pesar de que esto es exponencial con la condición creciente por la base Euler, el exponente, como tiene un signo negativo, disminuye. Les voy a dar un ejemplo. Piensen en una pila. Acá atrás dijimos que X valía acá. Dice que en el resto vale cero. O sea que para el tiempo cero debo asociar esto. Entonces vean la línea azul, un ejemplo. Para exponente uno. Entonces vean ustedes que es para exponente uno. Tengo el máximo valor. ¿Y qué empieza a ocurrir? Que a medida que pasa, por ejemplo, el tiempo, noten ustedes que la curva decae. ¿Sí? No decae directamente, decae suavemente. Eso es un modelo exponencial. Y lo que ustedes están viendo en la gráfica es la función de densidad. Es decir, perdón, me devuelvo. Lo que aquí yo les presenté en general para una variable continua, la curva y abajo los rectángulos, hagan de cuenta que es este tipo de situaciones. Esta línea de color azul es la función de distribución, o mejor, la función de densidad exponencial. Entonces, cuando a mí me piden, haya la probabilidad
¿sí? De que la variable aleatoria, por ejemplo, tome el valor 1, 1 hora, o 2, 2 horas, pues yo sé que siempre tengo que calcular es que la probabilidad acumulada. O sea, yo tomo el valor entre 0 y 1, o el valor entre 0 y 2, o me piden halle la probabilidad entre 1 y 3, pues tengo que hallar el área entre 1 y 3. Y cuando yo hallo el área, pues ya no utilizo la función de densidad. Utilizo, ¿qué cosa? La función de densidad de distribución, en este caso de la exponencial. En otras palabras, pues usted me tiene que hallar el área bajo la curva, o matemáticamente la integral. Entonces decimos nosotros, la función de distribución de probabilidad, o sea, lo que a mí sí me interesa, la probabilidad en el modelo exponencial, ¿cómo se calcula? Ya dijimos, es el área bajo la curva, o sea, la integral, ¿no es cierto? Entre un límite inferior y un límite superior de la densidad de probabilidad de la exponencial, o sea, de la forma 1 sobre beta e a la menos x beta, para x mayor que 0 y beta mayor que 0. Entonces, siendo así, miremos cómo se calcula. Entonces, probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x. Pues ya vimos que tiene que ser, obviamente, la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a x específico, porque es una probabilidad acumulada. Ya explicamos por qué. ¿Eso qué es? Pues según nuestro dibujo, se haría una integral desde 0 hasta x de la relación f de t de t. Lo vimos acá. Me devuelvo para que ustedes lo recuerden, mírenlo acá. En general, para toda variable aleatoria continua se aplica esa integral. Listo, entonces la vamos a resolver. Dice, es la integral entre 0 y x de quién? De la función densidad de probabilidad exponencial. Ah, ya vimos que es 1 sobre beta Euler a la menos t sobre beta de t. Recuerden que no colocamos ahí x para no confundir con el extremo superior de la integral. Como 1 sobre beta es una constante, saldría de la integral de e menos tb es b, al salir se simplifica y nos queda simplemente menos Euler elevado a la menos t sobre b entre 0 y x. Al reemplazar regla de Barrow, límite superior menos límite inferior, nos queda 1 menos e elevado a la x sobre beta para x mayor o igual que a 0. Listo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no tienen que calcular toda la integral. Yo aquí la presento porque ustedes deben entender de dónde proviene. Pero lo que ustedes van a aplicar para calcular una probabilidad es esta expresión. Esto es lo que ustedes van a aplicar. ¿Por qué? Porque en todos los casos así se calcula la integral. Entonces, listo. Redondeemos. La función de densidad de una distribución exponencial en un valor específico de x, ¿qué es? Es la probabilidad acumulada de la variable aleatoria para valores menores o iguales que x, que en el caso exponencial es 1 menos Euler elevado a la menos xb, donde x es el valor específico para x mayor o igual a 0 y beta es un parámetro. Esta función nos da la probabilidad de que ocurra un suceso, que la mayoría de casos, repito, se presenta para vida útil para año de equipos, ¿sí? Entonces, si yo digo que estoy averiguando por la avería de una máquina en un periodo inferior o igual a X, pues yo aplicaría esta situación. Pero si yo hago el complemento, acordémonos cuando empezamos a estudiar probabilidad condicional, sí, lo que se trabajó en el corte anterior, en la unidad 1, ustedes saben que la probabilidad de un evento complementario a otro es 1 menos la probabilidad del primer evento. Entonces, si yo a 1 le resto esta probabilidad, pues me da la segunda expresión, ¿no? Con signo positivo. Por ejemplo, si esta expresión me da para hablar a mí de la avería de una máquina, tiempo de la avería de una máquina, pues si yo hago el complemento, yo estoy hallando el tiempo de qué? De no avería, o sea, de buen funcionamiento. Y eso, por ejemplo, en el campo de la ingeniería industrial, ¿sí? Se llama la función de fiabilidad o la función de supervivencia. Entonces, cuando a usted le dicen halle la fiabilidad o la supervivencia, ejemplo, de un elemento electrónico, pues usted lo que haya es el complemento de la probabilidad exponencial, ¿sí? Del contrario, o sea, de la avería. Bueno, ahora, en general, ¿qué propiedades tiene esta función de densidad de distribución exponencial? Entonces, aquí vemos la mediana, miren cómo se calcula,
donde este parámetro es alfa, en el caso de la distribución gamma vale 1, porque recordemos que la exponencial es un tipo especial de gamma, ¿sí? Y aquí vemos cómo se calcula la media. La esperanza es simplemente el parámetro b y la varianza es b cuadrado, o sea que la desviación estándar también es beta. Por tanto, una característica importante de la distribución exponencial es que la esperanza y la desviación son iguales. Bueno, ya les conté dónde lo pueden encontrar, así que vámonos a un ejemplo. Dice, la duración de una batería de teléfono móvil, entonces pensemos en una pila, yo creo que todos en algún momento hemos percibido cuando nuestro celular está al full, al 100%, cuando empieza esa pila a disminuir su carga. Entonces, si a mí me preguntan por una probabilidad bajo ese suceso aleatorio, digo, se le acomoda perfectamente un modelo de distribución exponencial. Por eso dice, la duración de una batería de teléfono móvil antes de estropearse sigue una distribución exponencial de media 8 meses. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente la batería le va a durar en promedio ese tiempo. Le dicen a usted, se pide que calcule la probabilidad de que una batería seleccionada al azar, ¿sí? De un almacenamiento específico, tenga una vida entre 3 y 12. Listo. Como a mí me piden que haya la vida, ¿sí? Tenga una vida entre 3 y 12 meses, es decir, me están preguntando porque la probabilidad de que la vida útil de esta batería sea corta, ¿sí? Porque puede ser 3, o que de pronto, aunque a mí me dijeron que ella, ¿sí? Podía durar 8 en promedio, que me llegue hasta 12. Entonces yo quiero saber cuál es esa probabilidad. Listo. Entonces, primero que todo, tengo que decir cuál es mi variable aleatoria en este caso. En este caso, mi variable aleatoria es t, que nosotros le llamamos el tiempo de duración de una batería. Listo. Entonces, voy a escribir esto como aquí arriba les dije. O sea, ¿cómo se expresa eso de forma simbólica? T asociada a una exponencial para un parámetro beta. En este caso, el parámetro beta, les voy a contar, es lo que nosotros tenemos como referido en un tiempo, que repito, dependiendo de las características de ese tiempo, yo puedo estar hablando de qué. Yo puedo estar hablando de una probabilidad frente a una avería, o puedo estar hablando de una probabilidad frente a una fiabilidad, una supervivencia. Yo tengo que dejar muy claro eso. En este caso me dicen a mí que antes de que se estropee 8 meses. Entonces, t asociado a una exponencial para beta igual a 8. ¿Mm? Y recordemos, 8 quiere decir antes de que se estropee. Listo. Entonces es la probabilidad de que t tome valores entre 3 y 12, siendo mayor o mayor o igual a 3, menor que 12 o menor o igual a 12. Ya les expliqué anteriormente que el igual, o sea, la condición menor o igual en ambos casos puede ser interpretada como menor. Aplicando la integral, ¿sí? La regla de Barrow, sabemos nosotros que es la integral, o sea que es la integral de la función densidad de probabilidad, pues me da la función probabilidad, o sea, f entre 12, f evaluada en 12 menos f evaluada en 3. Y pues usted obviamente, ¿qué hace? No me hace todo este proceso. No, usted simplemente reemplaza, ¿no es cierto?, en la integral. Aquí, por ejemplo, pues obviamente ya integral definida entre 0 y x, aquí es una integral definida entre 12 y 3. Entonces, 1 menos Euler elevado a la menos 12 octavos, menos 1 menos Euler a la menos 3 octavos. ¿Mm? Entonces, obviamente los dos unos se van a eliminar, este menos de aquí va a quedar positivo, le da la menos 3 octavos y este negativo nos queda acá y nos da 0,4642. Quiere decir que la probabilidad, ¿sí?, la probabilidad de que la batería que yo seleccione al azar tenga una vida entre 3 y 12 meses es del 46,4%. Eso es lo que me da. Pero miren lo sencillo que se calcula. Simplemente ustedes aplican la expresión que permite evaluar la función probabilidad. Que aquí está para un valor específico y aquí está la acumulada, sí,
Pero miren cómo se hace cuando es un intervalo, exactamente igual. Hay una pregunta que dejé porque resulta que hay una regla, o sea, este modelo de función de distribución de probabilidad tiene demasiada, pero es demasiada la aplicación en industria, ¿sí? Y una de esas diferentes acomodaciones o propiedades que tiene esta distribución es la falta de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Cómo una probabilidad se acumula en un valor específico para interpretar otro. Miren la pregunta. Calcule la probabilidad de que una batería que ha durado ya más de 10 meses, pues tengan en cuenta eso, ya duró más de 10 meses, ¿sí? Dure más de 25 meses. Cuando usted dice ya duró más de 10 meses, pues usted dice, según la información de beta, ya debería estarse estropeando, ya debería estarse estropeando. Entonces, ¿qué pasa? Me están pidiendo la probabilidad mía a los 25 meses. Pues yo digo, ya en ese momento, ¿sí? La probabilidad tiene que ser muy bajita, obvio, porque usted dice, usted ya me pasó la media de vida antes de estropearse. Entonces, este tipo de distribución tiene una propiedad que se llama la falta de memoria. ¿Qué es eso? Aquí en el ejemplo, quiero hallar la probabilidad de que el tiempo ¿m? Dure más de 10 veces T mayor, dado que, ¿se acuerdan de Bayes? Un condicional, dado que T es mayor que 10. Entonces, lo que se hace ahí es que entre 10 y 25, por ejemplo, aquí se tomó la diferencia, sea 15 mayor. Pero obviamente, ¿qué pasa? Yo aquí, noten ustedes que no estamos tomando el valor 1 menos E, porque ese 1 menos M es antes de que se estropee, ¿sí? Antes de que se estropee. Entonces, cuando yo hallo la probabilidad de E a la menos X sobre beta, lo que estoy hallando es la probabilidad de ¿qué? Si aquí era antes de que se estropee, antes, esto es de que se estropee, o sea, de que ocurra después. Y a eso se llama la propiedad de falta de memoria. Es como si nosotros no tuviéramos en cuenta esos 8 meses, sino que trabajáramos sobre algo posible sabiendo que va a ser muy bajito o que tal vez nos dé cero. ¿Mm? Y en ese caso esa probabilidad de 15,3%. Obviamente es mucho más baja, pues porque usted ya está haciendo una pregunta sobre una situación que está por encima de la media, ¿sí? Y ya usted está pasando a la situación de que se estropee. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Listo. Bueno, no sé cuál de ustedes sea industrial o esté en el campo, de pronto en su vida laboral. No sé si alguien quisiera contarme un poquitico de su vida laboral, a ver si le damos sentido a esta distribución exponencial. ¿Alguien hace en su campo laboral, hace algún proceso? Pues ingeniero, yo hago el tema de, se mira es cada cuánto o en qué tiempo van a ser los equipos de medición confiables, pero eso se Sí. hace no con una exponencial, sino con un estudio de deriva. Lo que pasa es que, claro, tú estás hablando de equipos de medición, ¿sí? Y obviamente en un equipo de medición, tu concepción de probabilidad tiene que ser algo muy, muy riguroso, porque estás trabajando con equipos de altísima precisión. Entonces, obviamente hay errores, imagino yo, en lectura, errores de calibración, ¿sí? Hay muchos elementos. En este caso, sobre todo yo les diría a ustedes, como lo expresé en esta diapositiva, esta distribución se acomoda sobre todo es a tiempos. ¿Mm? Tiempos de vida útil, tiempos de falla, ¿sí? Tiempo de supervivencia, tiempo de fiabilidad, o en los procesos, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda atender un proceso antes o que se ejecute bajo una instrucción? ¿Sí? O sea, sobre todo para tiempos esto funciona muy bien. Bueno, vámonos a la tarea, ¿sí? Vámonos acá a la tarea, listo. Dice, para un grupo de estudiantes de la SBTI, el periodo 1601, un estudiante demora en promedio 8 horas para el desarrollo
teniendo en cuenta pues que participas en el B-Learning, en el CIPAS, haciendo aportes, la entrega final, todo eso que nosotros solamente les pedimos a ustedes que hagan y pues que obviamente está pensado y soportado en nuestro modelo educativo. Entonces, obviamente me están hablando de mí del tiempo, ¿sí? Entonces me dice, calcule la probabilidad de que un estudiante demore por lo menos 7 horas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Me están diciendo a mí que en promedio dura 8 horas, o sea que nos están dando el beta. El beta es 8 horas. Ese es el parámetro, el tiempo. ¿Para el desarrollo de qué? E-learning, CIPAS, aportes, todo eso. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante demore por lo menos 7 horas? Por lo menos. ¿Listo? 7 horas. Si me dicen a mí por lo menos 7 horas, les pregunto a ustedes, ¿qué tiempo yo estaría involucrando en este intervalo? De 0 a 7 horas. Sí, sí, dice por lo menos 7 horas. Menos de 7. ¿Cómo? Menos de 7. Sí, a ver, No, ¿qué uno al es? revés, de 7 en adelante. Eso, porque dice por lo menos 7 horas. ¿Sí? Entonces, Sí, cuando me sería dicen, diferente si dijera al menos 7. exacto. Entonces, si me dicen a mí un estudiante por lo menos 7 horas, entonces tendríamos que decir nosotros, bueno, vamos a asociar esta situación, así que vamos a llamar nosotros a el tiempo que demora mi estudiante T, lo vamos a aproximar a una exponencial, lo vamos a acomodar para un beta, en este caso igual a ¿cuánto? A 8. ¿Mm? Les estoy asociando esta explicación de acá. Bueno, entonces me están hablando de una probabilidad de una. Entonces, demore por lo menos 8 horas. Entonces, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome qué valores. Entonces, ya algunos compañeros dijeron de 0 a 7. Ya un compañero me dijo, no, mínimo 7. Entonces, ¿cuál tomaríamos? 7 y 8, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, entre 7 y 8. ¿Sí? Si nosotros decimos que en promedio 8 horas, porque no tenemos más información. No tenemos más información, ¿sí? Aquí no nos están agregando, como en el ejemplo que les traje, ¿sí? De una situación a posteriori que nos hablará de una falta de memoria. Entonces, que mi estudiante demore por lo menos 7 horas, pues entonces tendríamos que decir nosotros, vamos a arreglarlo. Diríamos, bueno, o sea que él lo haga 7, ¿no es cierto? Menor o igual que X, menor o igual que ¿quién? Que 8. Conclusión, nuestro compañero tendrá que calcular qué cosa. Pues él lo que va a hacer es simplemente, según la explicación de él, ¿sí? Va a calcular la función probabilidad, ¿sí? Y entonces él va a coger la función probabilidad y la va a evaluar en 8 y al resultado le va a restar la función probabilidad en 7. Y de esa manera él nos va a calcular esa probabilidad. Bueno, ahora, que uno estudiante más de 4 horas. Entonces, ¿cómo sería ahora para más de 4 horas? Entre 4 y 5. Entre 4 y 5, sí. ¿Qué Entre más 4 y podría? 8 también. Entre 4 y 8. Bien, entonces, probabilidad de que el estudiante, ¿no es cierto?, demore entre 4, ¿listo? Y el promedio 8. Pero hay, profe, no sería 4 mayor o igual, sino 4 solo mayor. Bueno, bien. Pero mira lo siguiente, qué bueno que hiciste la pregunta. Recuerden que el mayor igual, el menor igual, en este tipo de distribución, según veíamos nosotros las propiedades, qué pena me devuelvo, ¿sí? Veíamos nosotros que la condición mayor igual o menor igual, ¿sí? Son equivalentes a ser mayor o ser menor. ¿Por qué? Porque, miren, aquí está la equivalencia. ¿Por qué razón? Porque como esto es una probabilidad acumulada, porque es distribución de probabilidad continua, entonces la probabilidad en un valor específico es 0.
Por eso el que nos pregunten menor o igual es equivalente a que nos pregunten menor. ¿Sí? Por eso aquí, si de pronto yo la hubiese escrito así, miren. Así. Nos va a dar lo mismo, porque va a ser P en 8 menor que P en 4. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo sería? Oh, perdón, un segundito. Aquí tengo, ya nuevamente les voy a compartir, qué pena lo solté. Acá. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Nuevamente. Sí, señor. Cuéntenme. Sí, ay, otra vez, perdón. Acá. ¿Listo? Entonces estamos acá. A ver, ¿cómo ustedes abordarían un estudiante demora menos de 4 horas? Menos de 4 horas. Ahora sí sería de 0 a 4. Exacto. O, por ejemplo, yo puedo escribir P, ¿sí? Como dice muy bien el compañero, de 0 a 4, o yo escribo menor o igual a 4, pero menor o igual a 4, como es acumulada, es probabilidad de 0 a 4. Bueno, pero yo quiero, y lo hice con toda la intención, ¿sí? Lo hice con toda la intención. Ustedes se dieron cuenta de que pusimos el 8. ¿Sí lo notaron? ¿Sí lo notaron que pusimos el 8? Pero yo les pregunto algo. ¿Será que no hay la posibilidad de que un estudiante se gaste 9 horas o 10 horas? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí la hay. Sí la hay, ¿no es cierto? Entonces miren esto. Cuando yo cierro para la pregunta anterior a 8, estoy diciendo que en este proceso aleatorio, pues un estudiante no se puede pasar de 8. Y nosotros sabemos que esa en la realidad no es verdad. ¿Sí o no? Un estudiante puede pasarse a 9, pasarse a 10, pasarse a 11. Entonces, cuando hicimos la primera, acá, la primera expresión, vean que nos cerramos a 8. Acá, voy a resaltarlo. Nos quedamos en el valor 8. Y acá. Pero según lo que les estoy preguntando, y ustedes me lo están diciendo muy bien, es posible que un estudiante trabaje 9, 10, 11, 12 horas. No todos tenemos la misma capacidad para dedicarle tiempo a estas actividades. Entonces, dicho esto, vean cómo lo tenemos que hacer. Me permito borrar. ¿Y por qué es tan importante esto de la probabilidad y complemento? Por lo siguiente, voy a darle a esto una escritura, ¿sí? Desde lo que nosotros hemos venido manejando en la concepción de probabilidad. Entonces yo digo acá, estoy buscando la probabilidad, demore por lo menos 8 horas. O sea, por lo menos 8 horas. O sea, que X sea que mayor o igual, perdón, ¿a quién? A 7. Eso es por lo menos 7 horas, por lo menos. Entonces, ¿qué? ¿Aquí qué estoy diciendo? Que él les pueda dedicarle 8, 7,5, 7,2, 7,9, 8, 8,5, 9, 10, 11. Sí, él le puede dedicar mucho tiempo. Profe, perdón, qué pena. Es que Tranquilo. se quedó bloqueada la pantalla. Ay, perdón. Ahí están viendo, voy a mover ¿están viendo cuando muevo el lápiz? No, señor. No, señor. A ver, vuelvo y suelto y vuelvo y cojo a ver qué me pasó. Ahí, A bueno, ahí, ver, aquí. ¿Cómo la ven Espera. ahí? Ya. ¿Ya? Ah, listo, gracias. Bueno, entonces de pronto voy a repetir lo que estaba haciendo ahorita porque de pronto no lo vieron, ¿sí? Y es lo siguiente. Cuando empezamos a interpretar esta probabilidad, ¿sí? Menor que 7, dijimos de una vez, 7 menor o igual, ¿no es cierto? La variable aleatoria menor o igual a 8. Dijimos a 8 pues porque nos dijeron que en promedio 8. Pero cuando nosotros le damos sentido al contexto, pues sabemos que un estudiante puede dedicar más de 8 horas, puede dedicar 9, puede dedicar 10, 11, 12, puede dedicar 8,2, 8,3. Quiere decir que ante este tipo de situaciones, nosotros
tenemos que reevaluar la concepción de que este suceso, el tiempo puede ser mayor que 8. No nos lo dicen acá, pero lo debemos deducir. Por tal motivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No debemos, ¿no es cierto?, evaluar una probabilidad porque tenemos un valor promedio, ¿no? El valor promedio es el beta, el parámetro. Aquí cuando decimos un estudiante demore por lo menos 7 horas, pues nos están diciendo la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 7. Pero nosotros sabemos, ¿sí?, que esto lo podemos hacer con el complemento. O sea que es 1 menos la probabilidad de que demore, ¿qué? Menos o demore 7. Aunque ya vimos nosotros que este de acá no nos afecta. Esta probabilidad sí la podemos calcular. Claro, esa probabilidad sí la podemos calcular. Porque observen ustedes, aquí está. Calcular la probabilidad, observen ustedes, para un valor menor o igual es simplemente reemplazar en el valor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que quien la vaya a evaluar, pues lo que va a hacer nuestro compañero es simplemente 1 menos esta probabilidad de ser menor o igual a 7, ¿qué es? Es 1 menos, ¿sí? Seguimos por acá arribita, mírenla acá, vamos a aplicar esta relación. Euler a la menos x sobre b. Listo. Acá, 1 Euler a la menos 7, que es el valor, Se volvió a bloquear sobre, la pantalla, profe. ahí, ¿cómo lo ven? Eh, ¿Ahí lo ven? no, quedó en el 1 menos 1 Ya. menos Euler. Ya Estás me di como cuenta lento. que es. Listo, sí, se pones, ya. A ver, voy a poner el parámetro beta, 8. Sí, ¿Sí lo logran ver ahí? sí. Bueno, ya las solté. Me estoy dando cuenta que ocurre cuando apoyo la mano sobre la tableta. ¿Sí? Entonces, cuando yo la apoyo, ahí genero eso. Listo. Esto tendría que calcular nuestro compañero. El que tenga el caso A tendría que ser 1 menos Euler elevado a la menos 7 octavos. Es decir, la probabilidad de que un estudiante demore por lo menos 7 horas es 1 menos la probabilidad de que dure a lo sumo 7 horas. Ahora, Lo mismo sería para la letra B. Exactamente, muy bien. Que un estudiante demore más de 4 horas. Entonces, probabilidad de que un estudiante demore más de 4 horas. Entonces, ya vimos y ya discutimos que puede durar 9, 10, 9,3, 10,5. Entonces, un estudiante más de 4 horas es 1 menos la probabilidad de que el estudiante, ¿sí?, demore 4 horas o menos. ¿Sí o no? Que ya vimos que el igualito abajo no nos afecta. Bueno, un estudiante demore menos de 4 horas. Es probabilidad de que mi estudiante demore menos de 4 horas, ya vimos que también es igual a 4 horas, ¿sí? De pronto ahí, para no generar confusión de ningún tipo, le podemos quitar la línea de abajo. Menos de 4 horas. ¿Sí? Menos de 4 horas. Entonces esa sí la podemos calcular muy facilito. Ahora, un estudiante demore menos de 120 minutos. Entonces, aclaración para todos. Cuando ustedes trabajen este tipo de distribución, es importante que las unidades las mantengan. Si el parámetro está en horas, ustedes deben aplicar el modelo en horas. O sea, que aquí realmente les están preguntando ustedes por 2 horas. No pueden reemplazar por 120. Entonces, ¿qué? Menos de 120 minutos. Es la probabilidad, ¿sí?, de que el estudiante estudie menos de 2 horas. Que un estudiante demore mínimo 5 horas. Mínimo 5 horas. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? Que estudie 5.3, 6.4, el promedio 8, pero también 8.5, pero también 9, pero también 10. Bueno, quiere decir que esta será, un estudiante demore mínimo 5 horas, será la probabilidad de que el estudiante demore 1 menos la probabilidad de que él no se estudie
¿no es cierto? A lo sumo, 5 horas. ¿Sí? Porque que demore mínimo 5 horas es la probabilidad de que estudie más de 5 horas. Bueno, pregunto, ¿entienden cómo resolver su ejercicio? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, profe. Ah, bueno. No, no sé, por ejemplo, el último compañero que me habló, ¿tú qué ejercicio tienes? Yo tengo el B, profe. El B. Ah, perfecto. ¿Qué te parece si, si lo resuelves? ¿Te gustaría resolver todo el proceso? Sí, profe, pero sí. Bueno, ahí simplemente tienes que hacer esto. A ver, 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4. Entonces, asócialo con este. Entonces, 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4 será 1 menos Euler a la menos 4 octavos. ¿Qué va a ocurrir? Que este 1 con el 1 entre el paréntesis se va a cancelar. ¿Sí entiendes por qué se va a cancelar? Sí, profe. Listo. El menos que preside el Euler, ¿qué signo le va a quedar después? A este. Positivo. Positivo. Positivo, muy bien. O sea que tú solamente, ¿sí? En palabras muy sencillas, tu ejercicio en la tarea se resume a que tú nos calcules Euler a la menos un medio. ¿Sí? Porque 4 octavos es un medio, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces tú simplemente vas a tu calculadora y evalúas a qué es igual esa expresión. Euler a la menos un medio. Entonces ahí para que lo hagas en tu calculadora, yo te espero un poquitico a ver cuánto te da. Eh, 0,60, profe, o 60%. ¿Te dio cuánto? Perdóname. 0,60. 0,60, como dices tú muy bien, 60,6%. Entonces, esa es la probabilidad de que un estudiante demore más de 4 horas. Ah, ok, profe. ¿Sí? Ya, ese es todo el ejercicio. 0.60 te dio. Sí, al compañero le dio Sí. 0,60. Euler a la menos un medio. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? ¿El resto sí lo entendimos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vean que realmente es muy, muy sencillo el ejercicio, ¿sí? Ahora, la guía, si ustedes miran detenidamente la guía, ¿sí? Les dice que obviamente calculen esto. Yo estaba buscándoles aquí la guía en estos momentos. Quería ver si la guía les pide a ustedes algo más. Creo que ahí la están viendo, la acabo de abrir, ¿sí? Dice, para el desarrollo, revisar el entorno de evaluación el tema, ¿sí? Está la situación y calcule la probabilidad. Ya, no es más, ¿sí? No es más lo que deben hacer. Estar asegurándome que no les vayan a pedir, o si se pidió, puede ocurrir, que les pidan a ustedes que lo hagan a veces con GeoGebra. GeoGebra. Acá. Eso Ay, le iba a sí, miren. preguntar. Eso, mira, Sí, mira, acá lo hacerlo con encontramos. GeoGebra. Sí, cada uno de los ejercicios de la realidad deberá ser verificado mediante el uso de GeoGebra. Bueno, listo. Lo hacemos de una vez, ¿les parece? De una, profe. Listo, Por entonces favor. Sí, profe. voy a abrir mi GeoGebra primero y ya se los comparto. ¿Sí? Me gusta utilizar como el GeoGebra online, más que tenerlo descargado. Entonces acá ya en 5 minuticos lo miramos. GeoGebra clásico. Ya un momentico, ya se los comparto. Entonces, distribución.
Ujú. Acá. Wow, perdón, ¿qué se me hizo? Acá está. Perdón, corremos esto para poderlo socializar. Entonces, ujú, mm, a ver. Oh, perdón un segundito que no me está funcionando, no sé por qué. A ver si hay ya. Mm, Uy, es que no me está, acabo de bajar un online, ¿sí? Pero no me está activando la herramienta probabilidad. Entonces estoy tratando de coger otro. El Classic, ¿Por qué no me lo aplica? Dime, te escucho. Dime. el clásico. Sí, abrí el clásico, pero no sé por qué no me está activando lo que necesitamos y yo necesito que me active calculadora de probabilidad. Profe, si comparto acá pantalla, pero no hay forma de compartir. Yo ya la tengo abierta acá, GeoGebra, ¿Sí? y Ah, no, súper. Oye, ¿y a ti sí ya te activó la calculadora? sí, 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 profe. Listo, entonces mira, lo vamos a hacer así. Bien, súper que tú lo lograste. Te voy en estos momentos, ¿sí? ¿Me recuerdas tu nombre? Oiger. Holger, Oiger, te voy a colocar en estos momentos como moderador, ¿sí? ok. Entonces, listo, ya te cambié el rol. Entonces, chévere que ya el GeoGebra de Oiger ya lo tiene activado. Listo, Oiger, ya puedes compartir pantalla. Yo ya solté la pantalla, entonces en los cuadritos, muy bien, Oiger, perfecto. Entonces, sube, y quiero que muestres desde el momento en que activaste eso. Devuélvete, o sea, me gustaría que la vuelvas a abrir. Vuelve a hacer todo el proceso para que los compañeros vean cómo la activaste. ¿Listo? Abriste el suite de calculadora, muy bien. Calculadora gráfica, mira, a ti te activó ahí. Ah, perdóname, perdón. Ah, tú nos estás compartiendo. Mira, ahí está probabilidad, super, oye. Listo, vamos, dale ahí. Bueno, distribución. Entonces vamos a escoger la exponencial. Perfecto. Nos está pidiendo los parámetros. ¿Listo? Entonces, en este caso, el parámetro que hemos llamado beta, ellos lo llaman lambda, es 8. ¿Listo? Bueno, y ahora, ¿cuál queremos hallar? Ah, el tuyo. Oiger, ¿tú qué letra tienes? La B, profe. Ah, la B, perfecto. Entonces, en la B, que estamos trabajando con Oiger, perdón, me devuelvo donde estábamos escribiendo.
Para el caso de Euler, estamos hallando la probabilidad, ¿sí?, Mayor a 4. mayor igual a 4. Mayor. Mayor igual a 4. Entonces, ahí, aquí tiene 0,6. A ver, búscale la otra opción. ¿Está? No. Espérame. No, ve picándolas y la buscamos. No, la siguiente. Acá nos da entre 0 y 4. Porque recuerda que nosotros estamos hallando para tu caso una probabilidad, ¿sí? Una Sí. probabilidad con la primera, Olger, con la primera. Estamos buscando para tu caso menor o igual a 4. O sea, lo que... no, perdóname. Estamos buscando más de 4. En últimas estamos buscando más de 4. Utiliza la última. O sea, 4 menor o igual que X. ¿Sí? 4 menor y ahí, 4. Listo. Listo. Igual a ahí, ese 0. Eso 0 quítaselo, eso muy bien. Entonces, a ver. Tenemos exponencial, lambda. Ay, mira, ay, discúlpame, tenemos un error arriba. Mira el exponencial, donde el lambda. Mira el lambda. En el lambda hay un octavo. Ya te digo por qué. ¿Un octavo? Sí, ahí tenemos que colocarle un octavo. Ya. Gracias. La razón, cuando nosotros en GeoGebra trabajamos este modelo, ustedes se dieron cuenta de que a Olger le preguntó por lambda, ¿sí? Y yo hice la explicación ¿con quién? Con beta. Entonces, ese parámetro lambda para la exponencial, ¿sí?, es el inverso de beta. O sea, lambda es 1 sobre beta. Por eso nosotros no digitamos 8, que ahorita por la premura yo le indiqué a Olger que lo colocara. No, como me piden el lambda, debe ser un octavo. Dese en cuenta que aquí está la respuesta. Ahora nos faltaría en la exploración, que lo estás haciendo muy bien, Olger, nos faltaría simplemente en la exploración que nos muestre el área. Entonces, mira, aquí tienes si ves dónde colocó el triángulo, eso, perfecto. Mira, ahí apareció de color azul, ¿sí? Apareció el área, o sea, el área bajo la curva da 0,60. Eso, muy bien, Olger. Eso es lo que ustedes deben recortar y ¿Por qué le anexar sale al esa línea ejercicio. roja, profe? Pica la línea roja. No, ¿No te la deja picar? no, profe. Ya. Ahí la borraste. Vuélvela a picar. Quítala. Es una superposición. Mira que cuando él pica ya la curva, ¿sí? Le está generando. Mira, eso. Tú puedes alejarte un poco. Aléjate un poco. No te la deja. No, profe. Mira en la parte inferior. Eso ahí. No, ahí lo que hizo fue antes acercarla. Ya. Es que quería que la mostráramos desde cero, ¿sí? La mostráramos desde cero. Pero ahí. ¿Qué es lo que pasa? Esta línea roja que ustedes ven acá, ¿sí? Necesitaba que la vieran desde el origen, ¿sí? Y noten ustedes que nos hace una curva porque es una acomodación que tiene para con eso. Miren, vean que aquí ya se ve el cero, ¿sí? Miren esa distribución, mírenla. Ella no es una exponencial, ¿sí? Pero obviamente la está acomodando como yo les explicaba, podría ser a una gama, ¿sí? O podría ser un caso de Poisson. Pero en este caso, nosotros estamos exclusivamente con la exponencial. O sea que la idea es que la roja tú la apagues para que no la acomode. La roja de este lado. Ya.
Y esta es la que estamos nosotros mostrando. Mira que ahora se me fue hasta 0 y la necesitamos 4 menor o igual. Acuérdate que es con la última propiedad, Euler. Eso ahí. Listo, miren, ahí está. Entonces, vuelvo y leo para que terminemos el ejercicio que tenía Euler y leemos una interpretación gráfica. Probabilidad de que un estudiante demore más de 4 horas. Entonces dijimos que es 1 menos la probabilidad de que demore menos de 4 horas. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? El gráfico me está mostrando más de 4 horas. Entonces, vean, aquí según esto, un estudiante puede durar hasta 25, 26 horas, ¿sí? Y en estas regiones de color azul, por ejemplo, aquí, vean el 8, ¿dónde está? Tú podrías señalar el 8, oigan, ahí el 8 es el promedio. Si a mí me llegan a hacer una pregunta en un tiempo posterior a ese 8, ¿sí? Pues yo ya tendría que usar algunas propiedades de la exponencial en específico, como la que yo les mencionaba a ustedes, ¿sí? Que era esa propiedad de la falta de memoria. Pero pues obviamente para el ejercicio que ustedes tienen no es necesario, ¿sí? No es necesario. Pero ya vimos cómo se hace. ¿Tú lo tienes instalado en tu PC, oye? No, profe, lo abrí en el navegador. ¿Pero le abriste suite de calculadora o el mismo online, Online. el clásico? No, el clásico no, el normal lo abrí. Ah, debe ser por eso. Voy a ponerlo el normal, ¿sí? El normal porque sí, sí, señor. Toca por el normal. Pero bueno, qué chévere oiga que tú lo hiciste. Sí, porque yo abrí el clásico y no me desplegó el suite de calculadora. Porque con el suite de calculadora es que despliega todo. Sí, miren, él lo tiene ahí. Él seleccionó probabilidad. ¿Tú podrías mostrarnos brevemente qué más nos permite ahí cuando le das suite de calculadora? Arribita, en la flechita, arriba, a tu derecha. No, oiga, ¿dónde está probabilidad? Sí, miren, hace 3D geometría, que es normalmente donde uno trabaja, ¿sí? Y ahora, donde dice exponencial, despliégalo a la izquierda. Miren, aquí la vez anterior nosotros hicimos binomial, ¿se acuerdan? Hace 15 días, pues hacen por ahí la gráfica de binomial. La de Poisson, que trabajaron hace 8 días, o Poisson, hoy exponencial, y el próximo jueves van a trabajar normal. O sea, todos deben usar lo mismo que trabajó aquí. Oigan, tengan en cuenta, por favor, una cosa, y es que GeoGebra pide parámetros que obviamente por su forma en que está programado, pide el parámetro de una manera. Y nosotros lo manejamos, obviamente, en la explicación, ¿sí? No es que esté mal, simplemente la manera como lo estamos abordando con otra forma. Si yo colocaba el 8, ustedes se dan cuenta de que no le mostraba, pero para ellos usan es un lambda. ¿Sí? Y entonces el lambda es 1 sobre el parámetro beta. Hay algunos que les va a pedir la desviación y les va a pedir, por ejemplo, la varianza. ¿Sí? Ya les digo cuál les puede pedir. Por ejemplo, estaba viendo que les puede pedir para la exponencial el mu, o sea, la esperanza, les puede pedir la esperanza y les puede pedir la desviación, que recuerden que en la exponencial es igual. Entonces, uno puede programar bajo esos dos parámetros para que se active el modelo de distribución de probabilidad. Bueno, Oiger, ¿comprendiste el ejercicio? Sí, profe. Listo, Gracias. entonces a ti muchísimas gracias por tu proactividad ahí y qué bueno que lo hiciste porque queda la invitación a todos los compañeros que revisen este
CIPAS, que es importante que cuando descarguen o cuando utilicen el GeoGebra, observen que se active el suite de calculadora. Les cuento que yo trabajé con un GeoGebra clásico y no me lo estaba activando. Y tiene que verse obviamente la herramienta probabilidad. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Agradezco mucho. En Sí, dime, ocasiones se Oscar. ve en la parte superior derecha de la pantalla del GeoGebra 3 Sí, punticos. Y en esos sí. 3 punticos uno le da y donde están las configuraciones. Ahí uno le da esos 3 punticos y le despliega el suite. En ese, imagínate que aquí tengo en estos momentos uno abierto, ¿sí? Y sigue sin desplegármelo. Tengo que revisar. Debo tener algún error. Ándale, ¿por qué lo está haciendo ahí? ¿Sabes dónde me lo está desplegando a mí? Te lo voy a mostrar. En este que volví y descargué. No sé por qué ocurrió eso, pero quiero compartirlo con los compañeros para que lo vean. ¿Sí? Mírenlo. Entonces voy a moverme acá. ¿Sí? Aquí donde aparece el símbolo, el icono de herramienta geométrica, ¿sí? Yo lo estaba inicialmente acá. Miren. Yo sé que ahí están observando, son todas las herramientas que tienen, pero obviamente al ocultarlo se activa el de geometría y los 3 punticos que dice el compañero Oscar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Sí, señor. aquí ya miren dónde me activó el cálculo de probabilidad, que si ustedes se dieron cuenta, a Olger se lo activó diferente. Y entonces Sí, acá ya me pide la distribución. Miren que, por ejemplo, noten esto en este caso, ¿sí? Miren acá, ay, no lo puedo, bueno, voy a abrirlo, yo sé que están viendo mi pantalla, ¿ya? sí, señor. ¿Sí? Vean acá. Entonces le voy a decir que necesito normal, miren lo diferente a la que presentó Olga, exponencial, ¿listo? Y me está preguntando acá New Lambda. Entonces acá voy a entrar 8. No, recuerden que es, wow, ¿sí la cogió? Un Sí, señor. octavo, a ver, era este que miramos con Olger y acá era 4. Ya, miren esto. Entonces, nuevamente, la programación. Entonces, ¿qué hace la programación? En este caso, lambda es un octavo. ¿Sí? ¿Para quién? Para esta programación. Sí, lambda. Pero beta es 1. Y yo les expliqué a ustedes, me devuelvo, miren acá, yo les expliqué a ustedes que en este tipo de distribución, la esperanza y la desviación, que es la raíz cuadrada de la varianza, son iguales, porque la esperanza es beta, o sea, 8. Y la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. O sea que la raíz cuadrada de 8 cuadrado es 8. Por eso esperanza mu y desviación deben ser 8. Y si miramos la representación, miren el 8 y el 8. Ahí está el nivel tau, ¿sí? O sea, está la esperanza y está la desviación. Es 8, es el beta. Entonces, quise mostrarlo, pues para que ustedes vieran cómo en esta otra herramienta, que también es GeoGebra, pero en otra versión, me está mostrando y me está considerando esos 2 parámetros estadísticos. Y nuevamente, como hizo Olger, tengo que introducirle un lambda, no el beta directo. Bueno, listo, voy a soltar por aquí, me estoy pasando de tiempo, qué pena con ustedes. Entonces, gira acá mi rostro para poder hacer la lectura, porque tengo una pantalla de apoyo. Bueno, voy a detener la grabación. ¿Listo?